Señor esté con todos y cada uno de nosotros en este día. En esta mañana que ya está pasada tarde, vamos a tratar de abordar un tema que muchas veces, o que siempre, mejor dicho, los seres humanos lo vivimos, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no hemos aprendido a descifrar lo que la vida nos quiere decir en sus múltiples facetas, en sus diferentes estadios que cada uno de nosotros experimenta. Y esos estadios, en muchas ocasiones, nosotros los vivimos, y los vivimos sin darnos una respuesta razonable, comprensible, de por qué suceden las cosas. Cuando sucede algo positivo, algo bueno en nosotros, pues simplemente lo vivimos, nos alegramos, somos felices en ese momento. Y cuando sucede algo negativo, algo desfavorable, algo que nos causa dolor, generalmente la pregunta que cada uno de los seres nos hacemos es: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo vivo estas cosas y las personas que conozco no viven lo que yo vivo? Entonces, a veces esas situaciones nos llevan a un comportamiento irregular, donde el corazón se endurece, donde a veces nos hemos visto en situaciones de que renegamos de la existencia de Dios, incluso al grado de que en un momento dado podemos decir que estamos solos, que Dios no existe, que Dios no me escucha, que Dios no me oye, simplemente porque nuestra vida se convierte en un rosario de dolores. Entonces, nosotros tenemos que comprender esos estadios de vida que los seres humanos experimentamos. Ahora, debemos de entender de que eso sucede porque en este globo nadie puede decir que tiene la felicidad total. ¿Por qué? Porque en la vida, si no nos falta de un lado, nos falta del otro. Porque en la vida, si no tenemos una cosa, nos hace falta otra cosa. Entonces, nadie al final tiene la felicidad completa o la felicidad total. Ahora, ¿por qué es esto? Porque a este mundo en que vivimos ha sido calificado como un mundo de expiación, como un mundo de pruebas, porque pareciera que el que gobierna esta tierra es el dolor, porque lo que abunda es el dolor. Sin embargo, debemos de comprender que es el dolor porque es el maestro que enseña contra los principios universales, que son las leyes de Dios y que son leyes que gobiernan la creación. Y como resultado tenemos esas dos estructuras de vida, estructuras de dolor y estructuras de alegría, o estructuras de vida netamente dicha. Y eso lo podemos conceptuar bajo dos elementos que a nivel oriental son muy conocidos por todas
las doctrinas, religiones de Oriente, y a nivel occidental es manejado por el concepto de las personas. A nivel occidental es manejado por la doctrina espírita y es manejado por muchos seres en Occidente como un concepto doctrinario al que les da respuesta a las formas de vida. Entonces, ¿qué es eso? El karma y el dharma. El karma es donde el dolor gobierna y el dharma es donde el goce y la felicidad gobiernan. Entonces, nuestra vida está hecha de esa manera. En la mañana podemos recibir una enorme alegría producto del esfuerzo y el trabajo que hemos realizado por mucho tiempo. Y al solo dar la vuelta de la esquina, podemos vivir un dolor donde nos arrebata la alegría que hemos vivido. O puede darse al revés. Vivimos un dolor e inmediatamente estamos viviendo una alegría en algunos casos. En algunos otros vivimos sumergidos en este concepto y alguna que otra vez tenemos una alegría como es el Dharma. Entonces, ¿qué son todos ellos? Vamos a hablar de manera así generalizada la funcionalidad del universo para que comprendamos cómo se mueve nuestra vida. El karma y el dharma son manifestaciones fundamentales de la justicia divina. Nosotros, cuando decimos creemos en Dios, creemos y tenemos la certeza que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amoroso. Pero muchas veces ocurren situaciones tan lamentables en esta vida que se nos hace difícil cómo hacerle entender a un ser humano o a nosotros mismos que Dios es justo, que Dios es bueno. Por ejemplo, cómo hacerle entender a una madre que se alegra mucho o el padre que se alegra mucho por el nacimiento de un hijo, pero ese hijo nació con cáncer. ¿Cómo hacerle entender que esa justicia está presente en la figura de su hijo? ¿Cómo hacerle entender a una persona que, por ejemplo, haya perdido 1, 2 o 3 miembros de la familia en un accidente aéreo? Y donde el ser que queda vivo tiene el concepto que su familia eran personas buenas. ¿Cómo hacerle entender, por ejemplo, recuerdo que por el año 2001 iba para el lado del norte una excursión de una iglesia y el bus se va para hacer caridad. ¿Cómo hacer entender esas cosas? Entonces, y el Dharma, la cual se convierte en un principio que como ley es inquebrantable en el universo. O sea, que como ley, si nosotros hemos obtenido un karma o un dharma de acuerdo a nuestros comportamientos, como ley, los únicos que podemos cambiar esa posición somos nosotros. Es decir, nosotros
no creemos. No es parte de nuestro principio creer en la fatalidad. Eso es muy importante. Y lo recalco y lo puntualizo para que no creamos o no tengamos o no desarrollemos un pensamiento donde nosotros pensemos que no podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la voluntad del Espíritu, la voluntad del hombre, está por sobre todas las fuerzas, excepto una, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es primera y luego la voluntad de nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su justicia. Su justicia. Donde le da a cada uno lo que cada uno le corresponde. Donde cada ser obtiene lo que se merece. En este punto, nada es gratuito. O sea, que nada nos regalan en la vida. ¿Por qué? Porque Dios no sería justo si le regalase a ella y no le regalase a él, o viceversa. Dios no sería justo si le diera a él y no le diera a ella. Dios nos da a todos por igual. Y cuando nos da a todos por igual, nos convierte en administradores de todo lo que Él nos ha dado. O sea, administradores de la porción de amor, de sabiduría, de bondad, de libertad. Ahora, compete a cada uno de nosotros, con nuestros actos, a cuidar nuestra libertad, por ejemplo, cuidar nuestro amor, por ejemplo, cuidar nuestros pensamientos. A cada uno le compete, y en la medida que nosotros cuidamos, entonces nosotros vamos ganando por mérito. En la justicia de Dios nada es gratuito ni nada es por privilegios. Eso significa que para Dios no hay privilegios. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todas las razas somos iguales. Claros, oscuros, achinados, ojos oblicuos, todo lo que sea, todos somos iguales. Entonces, ahí descubrimos, y hemos hablado en las enseñanzas anteriores, que la semejanza de nuestra con Dios está en relación a la semejanza de nuestro espíritu y no de nuestros cuerpos. Así, la famosa pregunta de qué color es Dios se desvanece en el contexto de la razón. Pues Dios no tiene ningún color, pues Dios no tiene ninguna forma, pues Dios es una energía pura que se encuentra en todo lugar, alrededor nuestro y sobre todo dentro de nosotros mismos. Dios existe en toda criatura, Dios existe en todo lo que hemos creado, lo que Él ha creado. Y, por ejemplo, nos dio a administrar toda esa belleza de esa naturaleza llamada árboles, plantas y todo eso. Nosotros podríamos decir en nuestro pensar poco razonable, ocupo el espacio que ocupan esas plantas y me las llevo de encuentro porque ocupo levantar algo. Al final, yo pago la cuota de no haber respetado ese equilibrio de convivencia con la naturaleza, cambio climático, que luego, así como yo
tomé la vida de esas plantas. La ausencia de ellas crea condiciones para que mi vida también se ponga en riesgo. Eso significa que nada es gratuito, nada es por privilegios, todo es por mérito. Y aquí el término castigo no tiene cabida dentro de las leyes universales. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos no es nada más que lo que merecemos. Y no hay castigo, pues Dios no castiga. Hemos discutido en el concepto de Dios que Dios creó el bien. Dios no creó el mal. ¿Dónde apareció el mal? O lo que nosotros llamamos el mal, que es lo que consideramos como dolor, apareció como producto de nuestras propias acciones. Por ejemplo, se dice al que a hierro mata, a hierro muere. Este concepto hace que nosotros tomemos con madurez la vida, sabiendo que lo que hoy hacemos con los demás, eso mismo mañana los demás harán con nosotros. Si hoy le hacemos bien a los demás, mañana los demás nos tratarán con bondad y con amor, como nosotros los hemos tratado. Pero si hoy nosotros tratamos con indiferencia, con violencia, con error al prójimo, no esperemos que el prójimo mañana nos trate bien, sino que el prójimo nos tratará mal. He ahí el principio que hemos desarrollado y que es parte de todo nuestro trabajo. La violencia en el mundo tiene dos orígenes, donde uno de ellos es el mayor causante de la violencia, y esa violencia es producto de la necesidad humana provocada por los desaciertos del mismo hombre en la relación de la sociedad. He ahí entonces que la violencia, la segunda, provocada de manera patológica, viene como resultado de alteraciones químicas cerebrales, pero únicamente en porcentajes mínimos, que podríamos llamar o decir que la violencia provocada por la necesidad social cubre el 98 o el 99% de los casos, y dejamos 1 a 2 y mucho por la violencia patológica. Entonces, ahí comprendemos cómo funciona la justicia divina. Y luego encontramos que la columna de sostén de la justicia divina es el amor, pues el objetivo que ella busca es que todos los seres del universo podamos convivir en el nivel vibratorio del sentimiento divino. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros nos endurecemos y nuestro comportamiento se aleja de lo que es el amor. Entonces, al encontrarnos alejados de Dios y nuestro comportamiento se vuelve violento y erróneo, posiblemente la respuesta no la tengamos en el mismo día, pero la vamos a tener en un mañana donde aprendemos con dolor, y el dolor se convierte en el ablandador de la carne del espíritu. A veces nos sentimos muy seguros
de nuestra vida. A veces podemos llegar a atesorar mucho capital que nos da la potestad de pensar de que siempre seremos así, de que siempre tendremos seguro la vida, y no nos damos cuenta que la vida nos cambia en un segundo. En un segundo se puede derrumbar un imperio, en un segundo se desvanecen las cosas entre nuestras manos, en un segundo lo que creemos nuestro se va, en un segundo nos cambia la vida. Entonces, ante estas posiciones debemos de entender que entre más alto el hombre llegue, más humilde debe de ser su vida. El amor es quien gobierna la creación, y eso es lo que no podemos entender. Porque el ser humano, para poder salir a otros globos, no puede salir si no es con un traje especial que pueda contrarrestar la fuerza gravitacional de cualquier otra esfera. Eso significa que nosotros estamos limitados para poder ir más allá de donde nuestros ojos pueden ver. ¿Para qué o por qué? Porque al gobernar la creación, el amor, si uno de nosotros que está contaminado va a otro lugar, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Por ejemplo, ya hace mucho tiempo se nos decía, y ahora ya es algo evidente, que dentro de un poco tiempo el agua va a valer más que el petróleo. En este momento hay naciones donde su economía se encuentra fortalecida por el petróleo, pero hay escasez de agua. Va a llegar un momento en que quien tenga el agua va a tener una riqueza natural en sus manos. Pero cuando el agua desaparezca, nosotros vamos a pretender buscar una esfera donde haya agua, y no nos da a la mente entender que donde haya agua habrá vida, y donde haya vida habrá otros seres. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Ir a un lugar por el agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nosotros seres? El mismo tratamiento que hacemos entre nosotros. Dominarnos unos a otros, conquistar al más débil, quitarle al más débil lo que tiene, ¿no? Por eso, el amor mantiene el equilibrio y la funcionalidad armónica del universo, la cual no puede ser alterada por la fuerza de voluntad particular de ningún ser, más que por la voluntad del Creador. Eso significa que aquí pueden reunirse todos los líderes mundiales que hayan. Su palabra tendrá fuerza dentro de este globo, pero fuera de este globo somos simples seres que no podemos cambiar la historia del universo. Podemos cambiarla de nuestro propio globo. Podemos hacer que nuestro globo, si quiere decirse, reviente, pero no podemos hacer cambiar la casa
de ningún otro hermano más que la nuestra. ¿Entendido eso? Entonces, en este punto debemos de entender cuál fue la misión de Jesús sobre la tierra. Jesús vino a sembrar amor. Y eso nosotros lo decimos, Jesús vino a sembrar amor. Pero ese amor transformó a muchos al grado de impulsarlo para crear luego procesos de cambio en la sociedad humana. Jesús fue el primero que combate la esclavitud y el primero que le da libertad a los esclavos y el primero que habla diciendo que los esclavos tienen derecho a la vida y tienen derecho a todo como todo ser humano. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que la esclavitud social dejara de existir? Pero nosotros no hemos aprendido qué es el amor. Nosotros no hemos aprendido a vivir. Y sobre todo, Jesús nos dio cátedra de perdón, pero nosotros no hemos sabido perdonar. Y nosotros vivimos la mayor parte en el karma. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil ceder. Y si nos preguntamos por qué se nos hace difícil ceder, ¿por qué se nos hace difícil perdonar? Porque todavía dentro de nosotros hay raíces profundas de orgullo, de prepotencia, que solo el dolor mismo nos hace sentir que el dolor, que el orgullo no nos sirve para nada. Con orgullo no comemos, con orgullo no sobrevivimos, con orgullo no resolvemos, con orgullo lo único que hacemos es envolvernos en una maraña de pruebas y dolores que cada vez nos someten a mayores sufrimientos. Entonces, la justicia divina da lugar a un principio fundamental que como ley se conoce como la ley de la causa y el efecto. Esa ley de causa y efecto fue postulada como una ley universal, parte de la vida de nosotros, y que es fundamento de la doctrina espírita y de muchas doctrinas espirituales. Así se entiende: siembra el bien y cosecharás el bien, siembra el mal y cosecharás el mal. Ahora, esta, para tener una base científica, este postulado filosófico puede explicarse desde el punto de vista científico como el axioma: a toda acción le corresponde una reacción. Y esta es la tercera ley de Newton en cuanto al movimiento, que sostiene los mecanismos de la física y que son parte del engranaje del dinamismo y movimiento de la raza humana y de este globo. A toda acción le corresponde una reacción. Entonces, todo efecto es producto de una causa, y toda causa da origen a un efecto. Entonces, ahí es donde nos vamos a preguntar:
¿qué tipo de causa soy yo? ¿Seré un sembrador de vida? ¿O seré un sembrador de males? Cada uno lo sabe. Entonces, basta ver el fruto para saber cómo es el árbol. El árbol que envenena. La justicia divina tiene como objetivo dar a cada ser lo que le corresponde de acuerdo a su ordenación. En el camino evolutivo del espíritu, donde éste no retrocede, en el camino evolutivo del espíritu, donde éste no retrocede a sus manifestaciones de vida inferior en el pasado, por lo cual no pueden existir la metempsicosis. ¿Por qué abordamos este punto? Porque doctrinas orientales piensan que los seres humanos podemos retroceder al pasado. Sabemos que el principio vital y el principio inteligente pudo haber sido parte de una criatura inferior, pero eso no significa que nosotros vamos a retroceder hacia atrás en el pasado. Sin embargo, el espíritu puede estancarse, ya sea por un periodo largo o corto, donde se ve sumergido en un océano de ignorancia y atado a pruebas y dolor. Y en un tercer caso, el espíritu avanza y evoluciona rápidamente a la perfección a base de aprendizaje. Entonces, la justicia divina nos da a cada uno lo que corresponde para que eso que nos da nos enseñe. Si nos da dolores, es porque dolores cosechamos. Y si nos da bienes y bondad, es porque bienes cosechamos. Y esto o sembramos. Y eso no significa que nosotros vamos a ir para atrás. Simplemente nos estancamos, nos detenemos. Y ese estancamiento significa dolor y sufrimiento, que es lo que sucede con nosotros. Y todos aquellos que logran una transformación en su forma de vivir, experimentan el goce pleno de una satisfacción que les catapulta cada vez más a emerger a una superficie que se llama perfección. Y eso es lo que nosotros buscamos en esta vida. Entonces, ¿qué cabe decir? Cabe decir que si hoy sufrimos, aprendamos a quitar el dolor de nuestras vidas. No nos detengamos en esperar que qué van a decir si yo perdono. Si yo perdono es porque quiero vivir en paz. Por ejemplo, en una ocasión a una familia le fue arrebatado un miembro de su familia. La familia decidió perdonar, pero el resto de la familia señaló a la familia misma porque perdonó al verdugo de su hijo. Entonces, no importa, no nos vamos a detener, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Nosotros perdonamos hoy, pero debemos entender que quien comete un error, ese error lo paga. No es cuestión de que
porque ya acepté a Cristo, estoy salvo. Y tengo un rosario de muertes para atrás. He matado a 10 personas y con que al final diga yo acepto a Jesús y ya se borraron los 10 crímenes. No, señores. No, somos responsables de la vida que nos llevamos de encuentro. Somos responsables de todas esas cosas. Y debemos de entender entonces que debemos desarrollar responsabilidad humana, espiritual en nuestro actuar, para que nuestros actos sean siempre lo mejor. Y por ello se nos ha enseñado que una de las cosas fundamentales para cada uno de nosotros es la palabra. La palabra es la manifestación hacia el exterior de las energías internas de nuestro pensamiento. Nuestra palabra tiene que ser es el objetivo final del ejercicio de la justicia divina o ley universal, donde el Padre permite a sus hijos poderse levantar tantas veces haya caído, pero con la salvedad que cada caída constituye un aprendizaje doloroso. Eso significa que somos responsables de cada acto que cometemos. La sabiduría de Dios es infinita, al grado de pensar que una sola vida no permitiría a sus hijos aprender todo el conocimiento existente en el universo, por lo que en su bondad permitió el proceso de las vidas sucesivas o reencarnación para que el aprendizaje no se detuviese hasta llegar a la perfección del ser. Eso significa que para tener un concepto total de lo que es el engranaje del universo, yo tengo que aprender el contexto de todo. En otras palabras, tenemos que convertirnos en hombres orquestas. ¿Y qué es hombres orquestas? Aquel que lo sabe todo, aquel que se desenvuelve en todos los campos del ser humano, los campos científicos, los campos filosóficos, los campos de credo, el manejo de cuánta aplicación de la ciencia exista, lo tengo que aprender, porque eso es perfección, de lo contrario no sería perfecto. Tengo que aprender lo que siente el ser como varón y lo que siente el ser como mujer, y por eso el espíritu no tiene género, el espíritu no tiene sexo, y por ello en una vida encarnamos de una forma y en la otra encarnamos de otra. ¿Por qué? Porque si en esta vida hemos sido varones que no hemos sabido apreciar a la mujer, pues en la otra vida vendremos a vivir la experiencia que hemos hecho vivir a la mujer. Y si en esta vida me desarrollo como mujer y como mujer no he sabido apreciar lo que es el varón, en otra vida vengo como varón. Entonces, por ello somos llamados a tener un equilibrio, todo al centro, sin fanatizarnos en los extremos, sin tener conductas polarizadas, porque cuando nos polarizamos, nos fanatizamos, y al fanatizarnos cometemos acciones que muchas veces son equívocas, son errores. En el proceso de aprendizaje, el dolor y las pruebas se erigen como maestros de la vida para todos aquellos que han caído y se obstinan por mantener una conducta de error y desobediencia. Así la sabiduría se convierte también en un maestro de la vida para todos aquellos que han decidido retomar el camino de la transformación hacia el bien y la obediencia. Entonces, es sabio
un cambio a tiempo, porque ese cambio hacia el bien a tiempo traerá la enmienda de nuestros errores, teniendo como consecuencia el alivio para nuestro espíritu. ¿Se comprende? ¿Lo entendemos? Entonces, de esa manera, a través de ese aprendizaje, somos llamados, somos invitados a cambiar nuestras posiciones obstinadas en el error y pensar que de nada nos sirve tantos errores que cometemos y crear una posición más saludable para nuestro espíritu. De esta manera se entiende que Dios no castiga porque Él es amor, dando a cada quien lo que le corresponde. Y así surgen dos conceptos importantes que juegan un papel protagónico en la vida de todo ser, los cuales son el karma y el dharma. Con ellos empezamos, pero para llegar a ellos hemos tenido que hablar de todo el engranaje del movimiento universal, de por qué sufrimos, por qué vivimos en gozo, de dónde están o vienen esos estadios. Entonces, el karma es el producto de las acciones erróneas cometidas por los hijos de Dios en la vida, ya sea presente o pasado. Eso quiere decir que muchas veces nuestro accionar es erróneo, y lo dije, a veces cometemos tantos errores que a la vuelta de la esquina recibimos nuestra recompensa. Otras veces creemos que hemos burlado la justicia divina, pero lo que no nos damos cuenta es que en la vida que nos espera en el futuro está reservada el pago que debemos de dar a la deuda que tenemos. Entonces, esta deuda obtenida en el presente o en el pasado se vuelve contra el ser que lo provocó con la misma fuerza que lo produjo y con un peso más en su conciencia en relación a las vidas pasadas. Y es que el ser que la originó cree que es inocente de culpa, pues no recuerda los errores cometidos en sus vidas anteriores, entendiéndose así la máxima: con la vara que mides serás medido y con una cuarta más. Eso es una enseñanza que muchas veces no comprendimos que Jesús nos quería decir con ello. ¿A qué se refería esa cuarta más? Pues esa cuarta más simplemente es creer que somos inocentes. Por ejemplo, el hecho de que en la vida vengamos en esta con un semblante dulce, de lo más humilde, de lo más amoroso, pero que en el interior tengamos anidados mucho rencor, mucho resentimiento, y donde nuestro espíritu ha acumulado una presión de energías negativas. ¿Qué es eso? Atraer el karma, y de la noche a la mañana esa imagen dulce viene un accidente y pierde sus dos brazos, y la imagen bella que había se perdió, y luego nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no cometí ningún error? Pero luego el sentirnos inocentes nos aumenta la culpa. ¿Por qué? Porque si yo supiese que perdí mis manos porque tenía
y de repente en la vida me veo sin brazos o sin piernas o mutilado, siento más dolor, porque siento que es injusto lo que está pasando. Pero al final Jesús decía, aprender a sufrir bien. Y aprender a sufrir bien es comprender por qué nos pasan estas cosas. ¿Por qué vivimos esa cantidad de dolores? Y eso solo lo vamos a encontrar en la comprensión. Con la vara que mide serás medido, y con una cuerda más. Por ello, aunque hoy nos creamos que estamos sentados en la silla de la honestidad, en la silla de lo justo, no levantemos la mirada para señalar a alguien. No levantemos la mano para con el dedo señalar, porque no sabemos lo que tenemos por detrás. Y por eso Jesús también decía, quien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no hubo piedra que se lanzase. ¿Por qué? Porque en esta vida o en otra tenemos siempre cola. Y cada uno sabe. Entonces, nosotros debemos de evitar ese tipo de conductas erróneas. El objetivo del karma es el aprendizaje del ser, para que en la vida como oportunidad, de reivindicarse, el espíritu tiene. Este puede hacerlo, ya sea por la vía del dolor o la vía de la sabiduría. En otras palabras, la finalidad del karma es enseñarnos. El karma es dolor y por eso es maestro. Y nosotros hemos aprendido que nos libramos del karma rompiendo ese ciclo doloroso a través del aprendizaje, porque la razón de ser de este es enseñarnos. Si ya hemos aprendido, nos libramos del karma. En otras palabras, nada está escrito para el ser humano. Cada uno de nosotros escribimos nuestra historia. Y si nuestra historia es de dolores, el único responsable del dolor soy yo. No es otra persona. No es Dios. No es ninguno de ustedes. Soy yo. Ahora, quiero liberarme. Tengo que aprender. ¿Y qué significa aprender? Aprender significa allá no cometer más errores. Vivir en paz consigo mismo, con los demás. Y eso me va a brindar la confianza de vivir. El karma puede ser individual. Hay dolores que solo son para la propia persona. El karma puede ser individual, puede ser un karma familiar, una prueba del dolor que involucra a todos los miembros de la familia. Puede ser grupal, como nosotros en grupo. Puede ser social, como la sociedad hondureña. Puede ser de nación, como los tsunamis, como los terremotos, como los huracanes, o puede ser mundial, como el cambio de clima, como el cambio climático. Ese es un karma mundial, donde los seres humanos no tenemos ni idea de la potencialidad de esa fuerza de la naturaleza que para defenderse de nosotros es capaz de hacer. Entonces ese es un karma mundial.
Y entonces, para lo cual la vida del espíritu es planificada previamente a su reencarnación, creando así condiciones favorables para su aprendizaje. Por ejemplo, ya se los he dicho, si mi error han sido los ojos, entonces sufro por los ojos. Entonces mi vida es planificada para nacer en una familia cuyos genes en su ADN tienen alteraciones de la vista. Y vengo ciego de nacimiento. ¿Para qué? Para aprender a controlar la vista. Y hace poco les hablaba de que muchas veces aprendemos a no usamos la vista porque no la tenemos, pero se agudiza el oído. Y después te decía, tenemos ojo. ¿Para qué? Para controlar lo que nuestro espíritu ha creado en el pasado. Entonces, así cuando los espíritus espían de manera pluralizada, estos son reunidos para su encuentro y así puede darse un aprendizaje grupal. Hay quienes un avión se va a caer y el avión nos deja. Entonces, si en la vida todos nos dicen, no te montes, no seamos obstinados en montarnos. Obstinados en montarnos. Debemos de hacer nuestro esfuerzo, pero cuando vemos que todo está en contra, aprendamos a escuchar con los oídos del alma, que son los que nos hacen comprender. Dígame. Dice que el Maestro Jesús nos enseña una máxima bien precisa para que no la olvidemos. Dice que sufrirás por donde pecas. Eso casi nos da la respuesta de lo que te enseñaste. Que allí por donde hemos sido insensatos, por allí viene el sufrimiento. Por eso le hablaba, si mi dolor han sido los ojos, o si mi error han sido los ojos, mi dolor entra por los ojos. Entonces, el proceso de aprendizaje trae consigo, o sea, cuáles son los pasos para aprender. Conocerse a sí mismo con sus virtudes y sus errores. Ese es el primer paso, saber quién soy y cómo soy. Luego, aceptarme tal como yo soy, sin quitarme ni ponerme nada. Aceptarme tal como soy. Después, una vez que ya sé cómo soy, tengo que reflexionar si así como soy, hago el bien, hago el error, hago el mal, si siembro errores. Y luego, una transformación íntima es un cambio a todo aquello que me hace sufrir, un cambio a todo aquello que me estanca, que me hace comportar erróneamente. Y una vez que cambio, acepto la prueba del dolor. Aceptar la prueba del dolor es aceptar mi dolor de hoy, sabiendo que eso es producto de mi accionar de ayer. Así aprendo a sufrir bien porque lo acepto mi dolor. De esta manera, cuando acepto mi dolor, venzo el obstáculo para finalmente aprender y triunfar. ¿Y qué es aprender? Aprender a no volver a cometer el mismo error que hoy haya cometido. ¿Para qué? Para triunfar.
Y así vamos quitando piedra por piedra cada obstáculo de la vida. Entonces, se presente, convirtiendo en una experiencia positiva, sabiduría, que como mérito recibe todos aquellos espíritus que se han mantenido constantes por el sendero del bien en el camino evolutivo del ser. El Dharma no es más que una experiencia de paz, una experiencia de satisfacción, una experiencia de triunfo. Dharma no es más que aquellos seres a los que nosotros le llamamos seres con estrella, porque en la vida vemos seres que lo tocamos y destruimos y decimos, es que nacimos estrellados, y hay otros que solo tocan y lo multiplican y hacen y son certeros y triunfan. ¿Por qué? Porque tienen dentro de sí mismo una energía positiva que todo lo transforma en triunfo, y eso es su Dharma. Eso es su Dharma. Entonces, el Dharma es una experiencia de vida que potencializa al individuo para seguir en su marcha de adelantamiento y crecimiento espiritual hasta lograr la dicha de la perfección, que significa libertad, felicidad, en paz, sabiduría y amor. Eso es Dharma. Eso es Dharma. Y recordando que el éxito no significa la riqueza material. Éxito es la riqueza espiritual que nos brinda la satisfacción de la vida. Y luego, así debe de entenderse que la vida enseña al ser que sufre por donde erra. Eso es lo que usted dice. El ser sufre por donde erra. Y vive en gracia cuando todo su ser se inclina hacia el bien y por ende hacia Dios. Así es. Entonces nuestra vida es como este árbol. Tenemos experiencias positivas y experiencias negativas. Entonces, este árbol está por la mitad. Si somos positivos, vamos a decir que el árbol tiene la mitad de vida. Pero si somos negativos, vamos a decir que el árbol está destruido por la mitad. Pero podemos saber que aquellos que podemos tener solo este pedacito de vida y lo demás está destruido, o a quienes podamos tener solo esta ramita de vida y lo demás está destruido. Pero hay quienes al revés podrán tener toda esta llena de vida y un pequeño rosito aquí. Habemos de todo aquí. El hecho es que cuando salgamos de aquí, de este mundo, partamos por todo el arte lleno de vida. Y esa es la vida que Jesús nos prometió. ¿Puedo hablar? Diga. Yo voy a resumir en pocas palabras lo que ustedes dicen. Dios es perfecto. El hombre no es perfecto. Pero Dios nos dio facultades, sabiduría, libertad, humildad para ser perfectos. Eso es todo. Por eso he concluido diciendo que el objetivo de la vida es salir de aquí con el árbol lleno. Eso es. Entonces, esto no es nada más que una invitación para nuestra transformación.
comprender la cantidad de errores que plagan nuestra vida. Tenía un microbús lleno de hermanos para allá. Unos que venían a cita médica y el resto venía a recibir la charla. Y solo caminó unos cuantos kilómetros de David y no quiso más, y no es porque era carro viejo y no tenía caer. Véalo de una forma. Si no pudo y no llegó, lo vamos a aceptar. Porque vamos a decir que lo que sucede siempre es lo mejor. Sí, pero hoy día, con el estudio que nosotros tenemos, podemos descifrar eso. Antes no lo miraron. Y por eso le digo que tenemos que aprender a ver con los ojos del alma, a escuchar con los ojos del alma, porque esas cosas nosotros no las entendíamos antes. Nos quedábamos en un estado de insatisfacción, en un estado de incomodidad, porque no hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Tenemos que aprender que nuestra paz no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. Y muchas veces perdemos esa paz. ¿Por qué? Usted hablaba de los seres que venían para acá. Ellos venían en búsqueda de su paz, en búsqueda de aprender. Ahora, no se puede llegar, que no por ello pierden la paz que tenían y que quede aceptado. Yo lo miro también como misericordia, un ejemplo de misericordia de Jesús. ¿Sí? Y una pregunta que yo tengo es que generalmente hay un decir popular, ¿verdad? Dice, las malas rachas nunca vienen solas. Viene una y tras de esa viene la otra. Y el consejo que le da a uno es prepararte porque nunca vienen solas. Se te murió un año, de ahí viene otra cosa y empiezan. Entonces, hoy entendemos que son esas pruebas pueden venir contigo o pueden venir. Ahora, ¿cómo entender que no vienen solas? El hecho es que no le hacemos, cuando viene la primera prueba, no sabemos hacerle frente y entramos en una conducta totalmente negativa, pesimista. Entonces, en ese momento nosotros estamos dando lugar a que las otras que antes las teníamos retenidas se vengan en solas. Y por eso es que no vienen solas, porque en ese momento nos debilitamos, y cuando nos debilitamos nos viene todo de un solo. Tenemos que aprender a hacerle frente y vencerla, que atrae negatividad. ¿Alguien más? Yo recuerdo cuando auxiliadora era de Hermosa, vivía en Marcos y al aeropuerto estaba corto el trayecto, no le llegaba la empleada, el carro no le servía, se rozaba por cualquier cosa en la casa y perdía, y ella no nada, porque tenía que estar chequeando, seguir el aeropuerto, y al ratito estaba el accidente. En 3 o 4 Sí. A veces sucede que nosotros deseamos un vehículo, queremos manejar un vehículo y primero no tenemos porque no podemos y luego buscamos o tenemos la oportunidad de crear una condición para tenerlo, pero por todos los medios no podemos. Y no nos damos cuenta de que eso es una forma en que nos están asegurando que
no es el momento para manejar un vehículo, porque nuestra desgracia puede ser el mismo vehículo. Bien, vamos a pedirle entonces a nuestros hermanos que nos puedan regalar una canción relacionada a la vida. Hermanos, muy buen día. La paz del Señor esté con todos y cada uno de nosotros en este día. En esta mañana que ya está pasada tarde, vamos a tratar de abordar un tema que muchas veces, o que siempre, mejor dicho, los seres humanos lo vivimos, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no hemos aprendido a descifrar lo que la vida nos quiere decir en sus múltiples facetas, en sus diferentes estadios que cada uno de nosotros experimenta. Y esos estadios, en muchas ocasiones, nosotros los vivimos, y los vivimos sin darnos una respuesta razonable, comprensible de por qué suceden las cosas. Cuando sucede algo positivo, algo bueno en nosotros, pues simplemente lo vivimos, nos alegramos, somos felices en ese momento.
Y cuando sucede algo negativo, algo desfavorable, algo que nos causa dolor, pareciera que el que gobierna esta tierra es el dolor, porque lo que abunda es el dolor. Sin embargo, debemos de comprender que es el dolor porque es el maestro que enseña contra los principios universales que son las leyes de Dios y que son leyes que gobiernan la creación. Y como resultado tenemos esas dos estructuras de vida, estructuras de dolor y estructuras de alegría o estructuras de vida netamente dicha. Y eso lo podemos conceptuar bajo dos elementos que a nivel oriental son muy conocidos por todas las doctrinas, religiones de Oriente, y a nivel occidental es manejado por el concepto de las personas. A nivel occidental es manejado por la doctrina espírita y es manejado por muchos seres en Occidente como un concepto doctrinario al que les da respuesta a las formas de vida. Entonces, ¿qué es eso? El karma y el dharma. El karma es donde el dolor gobierna, y el dharma, realmente la pregunta que cada uno de los seres nos hacemos es ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo vivo estas cosas y las personas que conozco no viven lo que yo vivo? Entonces, a veces esas situaciones nos llevan a un comportamiento irregular donde el corazón se endurece, donde a veces nos hemos visto
en situaciones de que renegamos de la existencia de Dios, incluso al grado de que en un momento dado podemos decir que estamos solos, que Dios no existe, que Dios no me escucha, que Dios no me oye, simplemente porque nuestra vida se convierte en un rosario de dolores. Entonces, nosotros tenemos que comprender esos estadios de vida que los seres humanos experimentamos. Ahora, debemos de entender de que eso sucede porque en este globo nadie puede decir que tiene la felicidad total. ¿Por qué? Porque en la vida, si no nos falta de un lado, nos falta del otro. Porque en la vida, si no tenemos una cosa, nos hace falta otra cosa. Entonces, nadie al final tiene la felicidad completa o la felicidad total. Ahora, ¿por qué es esto? Porque a este mundo en que vivimos ha sido calificado como un mundo de expiación, como un mundo de pruebas. Es donde el goce y la felicidad gobiernan. Entonces, nuestra vida está hecha de esa manera. En la mañana podemos recibir una enorme alegría, producto del esfuerzo y el trabajo que hemos realizado por mucho tiempo. Y al solo dar la vuelta de la esquina, podemos vivir un dolor donde nos arrebata la alegría que hemos vivido. O puede darse al revés. Vivimos un dolor e inmediatamente estamos viviendo una alegría en algunos casos. En algunos otros vivimos sumergidos en este concepto y alguna que otra vez tenemos una alegría como es el Dharma. Entonces, ¿qué son todos ellos? Vamos a hablar de manera así generalizada la funcionalidad del universo para que comprendamos cómo se mueve nuestra vida. El karma y el dharma son manifestaciones fundamentales de la justicia divina. Nosotros, cuando decimos creemos en Dios, creemos y tenemos la certeza que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amoroso. Pero muchas veces ocurren situaciones tan lamentables en esta vida que se nos hace difícil cómo hacerle entender a un ser humano o a nosotros mismos que Dios es justo, que Dios es bueno. Por ejemplo,